con tu Santo Espíritu, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder seguir aprendiendo más de ti, para poder seguir estudiando tu palabra en esta doctrina tan importante, Señor, que es el decreto de Dios. Te rogamos que seas tú, Señor, quitando toda presuposición de nuestro corazón, y que sea la palabra de Dios siempre veraz, y cualquier pensamiento opuesto a tu verdad, Señor, podamos desecharlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en las últimas clases de discipulado, ¿cierto? Que se han venido dando, se ha venido estudiando lo que es el capítulo 3 del decreto de Dios. Hasta el momento se han dado los primeros 4 párrafos. Ustedes han podido estudiar, entender todo acerca de la doctrina del decreto, y como que a manera de resumen podemos decir que ese capítulo 3 del decreto de Dios lo podemos dividir en 2 partes. Los primeros 2 párrafos hablan de la predeterminación de todas las cosas. ¿Cómo así? Dios decreta, predetermina todas las cosas. El decreto general, como lo llamamos. ¿Qué son todas las cosas? Todo lo bueno, pero también predetermina las cosas malas, obviamente teniendo muy en cuenta de que Él no es autor de pecado, primero que todo, y tampoco hace coerción de la voluntad humana. De esa manera se respeta la voluntad humana, que es libre. Pero también entendemos que esa voluntad libre, dependiendo en el estado en que el hombre se encuentre, pues se verá inclinada más hacia una que hacia otra. Entendemos que la voluntad, recuerden, podemos estudiarla en 4 facetas. La voluntad caída, la voluntad en el estado natural, cuando que Dios lo creó a Adán, era perfecta, ¿cierto? Luego la voluntad en la caída, donde ya el hombre, toda su voluntad está inclinada hacia el pecado. Luego la voluntad en la gracia, donde ya el hombre por lo menos puede emparejar las situaciones por la gracia de Dios y puede hacer lo bueno, pero también puede hacer lo malo. Y la última o el último estado es cuando estemos en gloria, donde por la gloria y por la misericordia de Dios, pues el hombre no podrá pecar. Pero en la voluntad es libre, y depende del estado del hombre. En esa misma medida se puede determinar qué pasará o cómo actuará el hombre. Bueno, Dios, que predetermina todas las cosas, cosas buenas y cosas malas, sin ser autor de pecado y sin ejercer coerción o presión sobre la voluntad humana, Él determina hasta la caída de un pajarito, hasta el volar de un mosquito, hasta la caída de una hoja. Por cosas insignificantes como podamos mirarlas, Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces, eso ustedes lo vieron en los primeros 2 párrafos de la confesión de fe en el capítulo 3, donde hablaba del decreto general de todas las cosas. Pero luego, desde el párrafo 3 hasta el párrafo 7, recuerden que este capítulo tiene 7 párrafos, nos habla del decreto de salvación. Ya parte de lo general a algo más particular. Sí, Dios decreta todas las cosas, pero entre todas esas cosas que Él decreta, también decreta el destino final de los hombres. Repito, ¿Dios decreta todas las cosas? Sí. Por supuesto, si Dios decreta todas las cosas, el destino final de los hombres también está dentro de ese decreto. Y eso es lo que conocemos como decreto de salvación. Pero también se estudió de que ese decreto de salvación es asimétrico. ¿En qué es asimétrico? Que tiene 2 partes. Una que es de elección y otra que es de reprobación. Y eso también lo pudieron estudiar a lo largo de este discipulado. También va a hablar el párrafo 4, que fue el último párrafo que se estudió, acerca de la particularidad, es decir, la cantidad de escogidos y de ángeles que fueron decretados para salvación. Ese párrafo nos habla de que ese número, esa cantidad es inmutable, es inmodificable.
todos los que han sido escogidos para salvación son los que serán salvos. O sea, ese número es inmodificable, no será uno más o uno menos, sino los que Dios decretó para salvación, efectivamente se salvará. Dios hará todo para que ese escogido sea llamado, sea justificado y sea todo lo demás que conocemos en la cadena del Ordo Salutis o el orden de la salvación. Entonces eso fue el último párrafo que ustedes vieron. Dice, voy a repetir el párrafo 4 para meternos en el párrafo 5, que será el párrafo que estudiaremos. Dice el párrafo 4, estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados, noten, particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. En otras palabras, los que son, son. Es inalterable. Entonces, eso fue el último tema, la particularidad, la cantidad inmutable del decreto de salvación. Ahora, el párrafo 5 nos va a hablar de algo supremamente importante, que en base a qué Dios elige, la base de la salvación, en base a qué Dios elige. Vamos a leer el párrafo 5. Dice, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Entonces noten algo interesante. La base amorosa de la salvación. Aquellos a quienes Dios escogió para vida, desde antes de la fundación del mundo, nuevamente la confesión enmarca lo que es el decreto fue en la eternidad. El tiempo en la eternidad. Antes de que Dios pusiera los fundamentos del mundo, ¿conforme a qué? Dice, conforme a su eterno e inmutable propósito y el consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad. Es decir, eso está en Él, el propósito, la causa fue en Él, y dice que ese, por el beneplácito de su voluntad, los ha escogido. Ahora veremos, los escogió porque eran mejores, porque sobresalían, porque tenían cosas que otros no tenían. ¿Por qué se dio esa elección? Dice, los escogió en Cristo para la gloria eterna. Es decir, está dando una razón por la cual escogió primero, que es para su gloria. Recuerden que Dios hace todo lo que hace para su propia gloria. ¿Por qué? Porque sería injusto Dios si hiciera algo diferente, no pensando en su gloria, porque no existe nada más excelso y más glorioso que Él. Si Dios hiciera algo, lo que fuese, diferentemente para su gloria, estaría diciendo que eso es más importante que Él. Por lo tanto, es natural que Dios haga todas las cosas para su gloria, porque Él es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Y dice el párrafo, mas esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueve a ello. Y eso nos dice claramente que fue una elección incondicional. No hubo condición en la criatura que lo moviera a escogerlo. Y eso sí que nos lleva a plantearnos varios interrogantes. Porque es una predestinación que es asimétrica en el sentido de que también hay una reprobación, que es aquellos que Dios no escoge. Entendemos que a los que Dios no escoge son reprobados,
Dios los pasa por alto. Sin embargo, sí se mueve a escoger algunos, que ya nos dice el párrafo claramente que se mueve a escoger algunos no porque vio algo en ellos que lo moviera. ¿Cómo se da eso? Recuerden que en la mente de Dios se ve, no vamos a entrar en la discusión de los órdenes, del orden de los decretos. Creo que Kelvin, tú hablaste sobre eso. Sobre el orden de los decretos, que el supralazarianismo, que el infra. No, bueno. Dependiendo de cómo lo ven muchos hermanos en el orden de los decretos, pueden ver a Dios escogiendo antes de crear o diciendo de que el decreto de salvación fue antes que Él creara, o dentro del orden natural es que Dios pues creó, permitió la caída, luego escogió a los que iban a ser salvos. Pero ¿por qué los digo esto? Lástima que no tenga el pizarrón para ir ilustrando. No es lo mismo decir que Dios escogió, ¿cierto? Y todavía no había un antecedente penal, por llamarlo de esa manera, porque todavía el hombre no ha caído. Imagínense que esta es una tabla donde está el orden de los decretos. Vamos a mirarlo como lo mira un hermano supralazario. Decreto de salvación primero, luego viene creación, luego viene caída, luego viene gracia. Noten que en el orden de los decretos, el decreto de salvación precede, está antes de la caída. ¿Cómo lo miraría un hermano infralazario? La creación, la caída. Ojo, recuerden que esto está en la mente de Dios. Cómo Dios está haciendo. Por eso hablo de que es un poco a veces irrespetuoso incluso meternos a decir estas cosas, pero es para tratar de entender la escritura de una manera como un poco más lógica y sencilla. Dios en su mente va a crear, ¿cierto? Luego va a permitir la caída y luego, donde ya todos han caído, hay una masa corrupta, toda por igual. Todos han caído. No hay uno menor que el otro ni más que el otro. Todos son iguales de culpables. Y luego en esa masa caída, Dios decreta salvación. Es un poco más lógico que pensar que simplemente Dios decreta salvación sin que todavía exista caída. Porque no hay un fundamento todavía jurídico que diga que son culpables. No sé si me estoy haciendo entender. No busco ni percibo entrar aquí en el debate del supra o el infra. Eso no es ya el hermano quedó con la... Eso va a averiguar mañana o este mismo día ese tema y mañana el debate del supra o el infralazarianismo. Pero no pretendo esto, sino que entendamos que la doctrina de la elección incondicional, bíblicamente hablando, y como lo vemos en las Escrituras, nos muestra que Dios escoge incondicionalmente de una masa caída. Noten que no hay nada en el hombre que mueva a Dios a escogerlo. Por lo tanto, son iguales. Si hay 10 manzanas podridas, igual de podridas, no hay una con un pedacito menos podrida que la otra, son 10 manzanas podridas. Y ustedes le mandan, o usted decide escoger 3 de esas 10 manzanas podridas. ¿Qué se basa usted para escogerlas si todas son iguales? Ojo, estoy hablando de que diametralmente tienen la misma cantidad de podrición. Todas son igualmente podridas. ¿En qué se basa usted para poder escoger 3 diferentes al resto de las 7? Si son iguales todas, dígame. ¿Hay algo que se mueva a coger 3 por encima de las 7? Si son igualmente podridas. Algo parecido pasa con nosotros. De una masa caída, de una masa corrupta, Dios decide escoger incondicionalmente a algunos para mostrar en ellos su amor y su misericordia. Y a los otros que Él deja, ¿cierto? Porque pasa por alto. Ojo, los pasa por alto. Él viene y escoge de una masa, la saca y el resto los deja allá. A eso los deja para mostrar en ellos su justicia y su ira. ¿Se lo merecen? Todos merecemos la ira y la condenación, porque recuerden que es una masa corrupta, es una masa caída. Todos somos culpables. Por lo tanto, Dios está en su derecho de escoger unos para mostrar en ellos misericordia
y el otro son inocentes, a los que deja. A los que escoge son igual también de culpables, pero a los otros los deja para mostrar en ellos su ira y su justicia. Veamos un momento Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos a hacerlo dinámico, Víctor. Romanos capítulo 8, versículo 30. Mañe, Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. Kelvin, Efesios capítulo 6, versículo 9. Andrés, papá. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Otro hermano que me ayude con Romanos, capítulo 9, versículos del 11 al 16. ¿Quién puede tomar? Ok, Romanos 9, del 11 al 16. Otro hermano, Romanos 11, Romanos 11, versículos 5 y 6. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 30? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, noten cómo el pasaje habla precisamente de lo que dice el párrafo. Recuerden que el párrafo de la confesión sale es de lo que la Escritura enseña. No es lo contrario, ¿ok? Porque de esa forma también nosotros le damos el lugar a la Escritura por encima, obviamente, de cualquier documento humano. O sea, la confesión fue escrita con base a la Biblia. ¿Qué dice el párrafo? Dice, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor. Noten, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué dice Efesios 1, 4 al 6? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Ok, noten nuevamente Pablo enseña de que esa elección fue antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Efesios 6, 9. Dice, y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro es en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. No hay excepción de personas. Y esa es una de las objeciones que se tiene con relación a la elección. Porque si hablamos de elección, entonces la objeción es, pero eso no es hacer excepción de personas. Yo lo pregunto, nuevamente con el ejemplo de las 10 manzanas podridas. Si a usted le toca escoger 3 manzanas de las 10 podridas, repito, son igualmente podridas, no tiene una más que la otra. Y si usted escoge 3, ¿está haciendo acepción de manzanas? ¿Cierto que no? Todas son iguales. Yo pregunto, ¿es claro hasta acá? De pronto que un hermano tenga duda. Ok. Hermano Andrés, 2 Timoteo 1:9.
que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Nos llamó no conforme a qué, a obras que hayamos hecho. Importante esto. Si no nos llamó conforme a nuestras obras o no nos llamó conforme a ningún mérito nuestro, ¿la elección fue condicional? ¿Estuvo condicionada la elección de Dios? Cierto que no, fue una elección incondicional. Pero fue una elección de alguna manera condicionada en Cristo, más bien, porque noten que lo dice claramente, los escogió en Cristo. En Cristo. Estos escogidos que son culpables van a ser llamados y justificados en Cristo para que en Cristo sean salvos. Y hace una gran diferencia para poder sentar una base de perdón con base al resto o a diferencia del resto que deja en su condenación a los reprobados. Romanos 9:11. Romanos 9:11 al 16. Dice, en efecto, cuando aún no había nacido y por tanto no había hecho nada, ni bueno ni malo, para que conste que la decisión divina es pura elección y no depende del comportamiento humano, sino de la llamada divina, se dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Lo que está en conformidad con las escrituras, amé a Jacob más que a Esaú. ¿Quiere esto decir que Dios es injusto? De ningún modo. Él fue quien dijo a Moisés, tendré compasión de quien me plazca y usaré mi clemencia con quien quiera. No es pues cuestión de querer o de afanarse, sino de que Dios se muestre compasivo. Una pregunta acá con base a ese pasaje. Noten que el propósito conforme a la elección la vemos claramente en el ejemplo de dos hermanos gemelos que estaban en la barriga de su madre. No habían nacido. Pero le pregunto, ¿por qué no habían nacido? ¿No eran culpables aún? Quiero que analicemos a profundidad. Jacob y Esaú no habían nacido. Dice la escritura que no habían hecho ni nada, ni mal. Pregunta. ¿Los dos eran inocentes? ¿No eran culpables? Es importante eso. Es importante eso para que entendamos el propósito de la elección. No habían hecho ni bien ni mal para aclarar de que no fue con base a ningún mérito en ellos que Dios escoge. No habían hecho ni bien ni mal. Pero eso no significa que eran inocentes. Eran culpables. Jacob y Esaú en el vientre de su madre ya eran culpables. Pero Dios, para mostrar en uno de ellos su amor, su bondad, su misericordia, decide escogerlo y al otro decide dejarlo, pasarlo por alto, para mostrar en ese que deja o pasa por alto su ira y su poder, su justicia. Por eso retomo nuevamente el tema del orden un poco de los decretos. Si nosotros pensáramos que Dios, el decreto de salvación, lo da antes del decreto de la caída, con base a que el Señor los condenará. Es una pregunta interesante. Pero si ya es un hecho de que su condenación es segura, su culpabilidad es segura, pues es claro de que estamos frente a una elección incondicional. No sé si me estoy explicando. ¿Quién le quedó duda sobre el orden de los decretos? Vamos a hacerlo nuevamente. Recuerden, hay dos posturas. Una donde primero Dios decreta salvación, luego
decreta la creación, luego permite o decreta que se dé la caída y luego decreta salvación o la obra redentora de Cristo para ejecutarla. A esa postura se le conoce como supralazarianismo. Es decir, que la elección va a preceder, está antes del decreto de la caída. ¿Estamos claros? Antes de haber pecado, el hermano dice, ya Dios escogió quién va a salvar y a quién va a dejar. Recuerden, esto no es en la línea del tiempo, esto es en la mente de Dios, en la eternidad. Dios apenas se va a sentar a escribir su decreto. Y la otra postura es, ustedes me dirán cuál les parece más bíblica, con todos los pasajes que hemos leído. La otra postura es que en la mente de Dios, Dios dice, decreto crear, decreto permitir la caída, luego decreto salvación para algunos, reprobación para otros, y luego decreto el resto de la obra de salvación de Cristo. ¿Cuál les parece a ustedes más bíblica? ¿La primera o la segunda? La primera te parece más bíblica. ¿Por qué? Ok, pero ojo, es que es ahí el punto del debate. Cuando hablamos de antes de la creación del mundo, no significa literalmente de antes del decreto de creación. Significa que desde la eternidad, esto que te estoy hablando, tanto la primera postura como la segunda postura, están en la eternidad. Entiéndeme esto. No es que Dios dijo, bueno, ya creé, ya está la creación, ahora voy a decretar que caigan. No. Todavía no ha pasado nada de eso. Dios está sentándose, disculpen el antropomorfismo, las formas humanas de hablar. Dios se va a sentar a planear su plan. No ha pasado todavía nada, no ha creado, no han caído, no ha pasado nada. Él está sentado y va a diseñar su plan. Y en su plan dice, bueno, yo primero lo que voy a hacer es, dice el hermano supralazario, bueno, antes de crear voy a decretar salvación. Pero si todavía no ha creado, todavía no ha permitido caída, ¿sí me van a entender? No ha decretado. No ha decretado creación. Vamos a decir por la corrupción. Ya me entendiste. O sea, no es que Dios decretó creación y en el tiempo después decreta caída y en el tiempo luego decreta. No. Todo esto pasa en la mente de Dios en la eternidad. Todavía Dios está sentado haciendo su plan. ¿Sí me van a entender? Por eso es que cuando hablamos de que Dios nos justificó antes de la... Ojo, también es... No, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero Dios antes de la fundación del mundo no nos justificó. Nos justifica dentro del tiempo. Porque dice claramente la Escritura que nosotros éramos hijos de ira. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, cada quien es llamado a justificación. Entonces una cosa es que hayamos sido escogidos antes de la fundación del mundo y cuando fuimos justificados. Entonces, volviendo haciendo la aclaración, Víctor. Primero decretó salvación, pero cuando leemos por lo menos Romanos 9, dice, no había nacido ninguno de los dos. No, perdón. La primera postura era que primero fue creación, la mente, y después caída y después salvación. Primero. Pero ya con esto me da base para pensar que primero decretó él en su mente salvación. Por lo menos en este caso usted dice, y la palabra dice, no lo puedo ahora, que ninguno había hecho, ninguno ha hecho, ni nada. Pero él ya escogió, decretó. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Lo que siempre Por eso. La masa, hablando de la masa podrida, hermano Vitz.
una roba de harina, la masa, la hace toda buena y en el tiempo se daña toda. Y quedan las bolitas, él tiene que escoger, todo está adulterada, toda Ok. está mala. Y de toda esa tiene que él saca, si hay 50 bolitas de harina, él saca 20. Y Pero si la masa no existe todavía, ¿cómo se daña si no existe todavía? no, por eso estamos Hermano hablando Vincent. en la mente. Por ejemplo, las manzanas, En la en el mente. caso de las manzanas tampoco existían. No, por eso, porque hermano, Hermanos, se oye, se oye. ahora le explico por qué hablo de que no existía. Les recuerdo algo, hermanos. Siempre hablamos de antes de la creación. O sea, no hay decreto en la creación. El decreto es eterno Exacto. y es, al ser eterno, no tiene inicio, ¿no? El decreto es connatural a Dios. Así como Dios es eterno, el decreto es eterno. Pues recuerden que Dios no deviene, o sea, Dios no reflexiona. Dios sabe en acto. Entonces, así para decirlo de forma humana, ¿no? Así como de viejo es Dios, es viejo el decreto. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, no debemos confundirnos en realidad lógicas cuando hablamos. La especulación sobre el infralaxarianismo y el supralaxarianismo, que a mí me parecen especulaciones poco necesarias, por no decir otra cosa, es una especulación lógica. O sea, eso se refiere el término a lapso, que es caída en latín, que significa caída. Entonces el tema es infralaxario, es decir, es después o debajo de la caída, o supralaxario, o sea, antes o por encima de la caída. Entonces, ¿qué es lo que se especula ahí que es supra o infra? La elección, o sea, el decreto de salvación. ¿Será que Dios decreta que las personas serán salvadas luego de que decreta que caerán? ¿O decreta que serán salvadas antes de que decretan que caerán? Exactamente. Yo creo que la solución clara, que no exige ningún tipo de artimaña lógica, es que decreta la salvación luego de que decreta la caída, porque ese es un paso lógico. Claro. No obstante, en general, en sentido práctico, tanto los supralaxarios como los infralaxarios, en casi todas sus doctrinas son exactamente iguales. Sí, sí. Están solo en esa especulación de poca utilidad. Entonces, el punto es que, y creo que el punto que se salva, y se salva en la clase hoy, que es lo que espera salvar el pastor, no es tanto en qué momento se decreta la salvación o la redención, sino más bien que indiferentemente de eso, no hay nada en aquellos que son objeto de esta elección que haya para que sean objeto de esta elección. Es decir, que son elegidos incondicionalmente. Amén. Entonces el supralaxario quiere como guardarse eso, ¿no? Como, no, yo creo que decreta la salvación antes de la caída como para sentirse bien y decir que no vio nada en Sí. las personas. Pero es que realmente Dios, siendo imparcial, siendo santo, no importa que haya visto. Así En es. sentido metafórico, ¿no? Porque no había nada en ese momento. No importa que haya visto. Él lo hizo incondicionalmente. ¿Saben por qué, hermano? Porque él dijo que lo hizo incondicionalmente. Efesios dice que lo hizo incondicionalmente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Sí. Cuando te decía de que no existía en la masa, era precisamente volviendo al tema de la base en la que Dios puede mirar a una masa ya caída. ¿Sí me hago entender? ¿Dónde cometemos el error es de mirar lo que acaba de decir Vincent, de pensar que el tema se da dentro del tiempo? Es un decreto en la eternidad. No había creado todavía nada, sino en el orden en que Dios iba a hacer las cosas. Entonces es un poco más entendible, bíblicamente hablando, de que Dios, viendo el hombre caído, una misma masa, decreta salvación. Que todavía no viéndolo caído, decrete salvación. Es a lo que me refiero. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Pastor, lo que pasa es que, sí, claro, está claro, pero es que muchas veces nosotros llevamos es la mentalidad humana. Y ahí Exactamente. es donde cometemos el error. Exactamente. Por eso trato de ser un poco como claro para que entendamos de que es que Dios no lo hizo simplemente porque como si fuera me la da ganaria, por decir la palabra, me dio la gana hacerlo así. Sí me hago entender. Incluso muchos a veces no tienen el tacto y ponen a Dios en una silla
un poco irrespetuosa. ¿Sí me hago entender? Como que entonces Dios simplemente lo hizo porque quería jugar con los seres humanos. ¿Sí me hago entender? Como que yo simplemente de dos aquí, yo cojo el que quiere y ya. O sea, como si fuéramos algo sin dignidad, sin importancia. ¿Sí me entienden? Por eso es importante tratar de dejar en claro la base, el fundamento. La base de la elección es amor, ¿no? Dios escoge incondicionalmente, pero para que sea incondicional, dentro del tema de los decretos, el tema del orden en que se da esto, para que sea incondicional, Dios tiene que ver a una masa culpable. Porque entonces, si todavía no habían pecado en la mente, ojo, en la mente, no en el tiempo, no en el caso de Saúl, en el tiempo, simplemente yo antes de crear a Víctor ya lo voy a escoger para salvación. Y Víctor todavía no ha caído. ¿Entiendes? Víctor todavía no es culpable. No sé si me hago entender. O sea, tú todavía no eres culpable, pero ya te escogí. ¿Te escogí de qué? ¿O para qué? Si aún no has caído, aún no eres culpable. ¿Me estoy dando a entender? Sí. En el orden es primero la salvación y después la creación y después la caída, en ese orden. Salvación, creación, caída. Pero Ese ese es en el punto del orden. debate. No, por eso. Hermano, ese No, es el punto del debate. Es que, por eso, es según ese orden de salvación, creación, caída, me pregunto aquí, ¿cómo salvo yo a alguien que todavía no he creado? Correcto. Ya. O sea, recuerda que todo No, pasa en la es mente así, de Dios, claro. así es. Entonces, si yo no he creado a alguien, pues mucho menos lo voy a salvar. Exactamente. Y menos va a caer. Exactamente. De hecho, la obra de Cristo tiene sentido es precisamente porque en el orden de los decretos de Dios, el hombre caído necesita un redentor. Ojo, especulamos, como dijo Wilson, es cierto, esto es una especulación un poco a veces atrevida, pero es para como tratar de ponerle sentido bíblico al tema de la elección incondicional. Desde mi punto de vista, mi modo de ver, para que sea incondicional y para que obviamente Dios siga siendo justo como lo es, y dejar a los otros en su condenación, ya esa masa, ese selecto grupo debió ser todo culpable. ¿Viste? Entonces, ¿por qué toco el tema? Volvemos al tema, porque el párrafo 5 habla de la base amorosa en que Dios escoge. Si no es por mérito humano, si no es por obras que nosotros hayamos hecho, sino es porque el elegido tuvo algo que el repro no. La base entonces para la elección de Dios es por el puro afecto de su voluntad, de su amor, para mostrar en esos misericordias. Y a los que deja, en ellos va a mostrar su poder, como lo habla Pablo en Romanos capítulo 9. Pablo en Romanos 9, en el párrafo que leímos. Queda un texto bíblico que es Vero, ¿cierto? Porfa, Vero. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Si es por gracia, no es por obra. Eso inmediatamente nos deja en claro de que Dios no fue movido a escoger por ningún mérito en la criatura, sino por el puro afecto de su voluntad. Voluntad. Porque no estás en la obra. Pero yo le digo una cosa. Si en un día cuántos pecados no cometemos, porque la ley de Dios demanda 10 mandamientos, que es el decálogo, ¿cuántos no infringimos en un día?
Cuando dice que no es por obra, no dice la Escritura que no debemos hacer buenas obras. No es que las obras salen es después de que Dios nos permite y que ya estemos regenerados, Él nos ayuda a hacer Sino esas que obras. incluso, o sea, lo que quiere decir es que la justificación no es con base en esas obras que el hombre hace. Dice Pablo en Efesios capítulo 2 que esas obras fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas, no para justificarnos delante de Dios. Por lo tanto, cualquiera que cree que por lo que hace puede justificarse o encontrar un poquito más de justificación que Cristo ya hizo en la cruz, es precisamente comete un gran error. La justificación es solo por la obra de Cristo a través de la fe. Por eso, pero la Iglesia Católica, mire cómo dice, por las obras también, o sea, tiene dos. A Cristo necesita ser ayudado también por las obras, no Sí, solamente. es que la doctrina católica romana, recuerden que en su momento de conformación del canon hubo un conflicto para la Iglesia Católica, para la Iglesia cristiana protestante, quizás no había tanto problema cotejar lo que decía Santiago con lo que dice el apóstol Pablo. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es contrario a lo que Pablo dice, porque el que es salvo, pues obrará. Ese es el resultado natural del que ha sido justificado, es que obrará para gloria. Pero no significa que el que ha sido justificado obrará para justificarse, sino que lo contrario, obra porque ya fue justificado. Es un orden claro que a veces la Iglesia Católica, no a veces, siempre la Iglesia Católica, pues lamentablemente no mira así. De eso se desprenden todos los errores doctrinales que a lo largo de la historia se han levantado, como por ejemplo el tema de las indulgencias, o la doctrina este superávit de obras, ahora se me olvida el nombre. No, ellos enseñaban de que los santos necesitaban hacer un número de obras para alcanzar de alguna manera salvación, y que algunos habían logrado ese tope y les había sobrado. Entonces ese superávit de obras que le sobró a algunos santos, el Papa lo tomaba, lo depositaba en un cofre, y él podía usar de esas obras que los santos habían hecho de más, y a través de una indulgencia podía como que imputarle esas buenas obras a cualquier persona. Y esa doctrina fue enseñada por el catolicismo romano muchísimos años en la edad prerreforma. De ahí la indignación de Martín Lutero, la indignación de otros hermanos que se opusieron a esa aberración, pero precisamente por eso. Ahora, yo siempre hablo de que nosotros no debemos caer en los extremos, y así como la Iglesia Católica cae en el extremo de intentar justificarse delante de Dios con las obras, nosotros como protestantes, más que todos reformados, caemos en el error de eliminar las obras. O sea, como yo no soy justificado por obras, entonces ya no obro. Entonces no trato de esforzarme por hacer el bien, por hacer lo que Dios me llama a hacer a misericordia. ¿Sí me hago entender? Sí, hablábamos de la sobriedad, del equilibrio que debe existir entre la ortodoxia, entre la ortopraxis, entre la ortopatía. Y es que precisamente somos dados aquí, en las iglesias reformadas, a exaltar la ortodoxia, la doctrina, por encima de la ortopraxis, que es poner en práctica esa doctrina. Entonces, ese es nuestro error. El error de las iglesias, por ejemplo, católicas, es en exaltar la ortopraxis. O sea, yo enfatizo más, le doy más prioridad a las obras que a la misma doctrina en algunos casos. O las iglesias carismáticas que exaltan más la ortopatía, más a las emociones, más a los sentimientos que a la ortodoxia y a las obras. ¿Sí me hago entender? O sea, siempre se presenta dentro de la iglesia un desequilibrio en el que nosotros estamos llamados precisamente a tener sobriedad. Debemos tener un equilibrio en esas tres facetas, la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, para que podamos tener una vida cristiana estable o más o menos prudente. El pastor Pedro iba a decir algo, sí. Sí, pastor, iba
ya que escucho que solo se señala la doctrina de la fe más obra de parte del catolicismo romano. Pero como nosotros, todo el cristianismo, por lo general venimos del catolicismo romano, muchas veces le queremos agregar obras también a nuestra salvación. Tanto así que un ejemplo claro es visto cuando hablamos con un unicitario de la Pentecostal Unidad de Colombia, que ellos dicen que si no te bautizas en el nombre de Jesús, no eres salvo. ¿Y ahí qué están haciendo? Fe más obra. Incluso nosotros mismos muchas veces decimos, no, es que si no hago esto, no soy salvo. Los adventistas, por ejemplo. Sí, si no guardas el sábado, no. Entonces, muchas veces señalamos como fe más obra solo el catolicismo romano y nos olvidamos de que nosotros mismos podemos ponerle obra a nuestra salvación pensando como católicos romanos, aunque tenemos un poco más de conocimiento, podemos confundirnos y es bueno tener eso presente. Y también caemos en el otro extremo, porque yo siempre hablo, nosotros somos, decía el pastor Sergio Ruiz muchas veces, él acuñaba un término de péndulo, tendemos a pendularnos, somos unos péndulos, nunca estamos en la mitad, si estamos a la derecha o estamos a la izquierda. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, muchas veces creemos que el activismo religioso, el estar involucrado en muchas actividades religiosas, de alguna manera nos pone en un lugar por encima del que no lo está. ¿Sí me hago entender? Pero también llega al otro extremo de que entonces no quiero estar pensando que voy a estar por encima, entonces no hago nada. ¿Sí me hago entender? O sea, siempre existe esa pendulación. Como que, si bien es cierto, el ser activista religioso no va a poner algo, un plus en mi justificación, también es cierto que el no hacer nada, pues también estamos llamados a obrar, ¿sí me hago entender? A servir. Pero muchas veces la excusa nuestra por el pecado mismo es, como no soy justificado por obras, no hago obras. Entonces es el peligro. Estamos todo el tiempo pendulándonos. Listo, como no se trata mi justificación de lo que yo haga o de mis obras, pues no sirvo, no obro. No, obviamente la salvación es por la obra de Cristo. De hecho, el único que ganó su salvación guardando la ley fue Cristo. Haz esto y vivirás. El único que lo hizo fue Cristo. Por lo tanto, y es gracias a lo que Él consiguió que nosotros podemos ser salvos, porque la ley no salva a ningún ser humano, porque todos nacemos bajo la condenación de la ley. ¿Sí me hago entender? Por esa razón. Pero sí hubo uno que sí cumplió la ley. Por eso Él la ganó para sí, porque Él no pecó. Él cumplió desde nacimiento hasta la muerte. Él sí ganó su salvación, Jesucristo. Y la ganó para poder tener criterio de decir, la puedo dar, porque la gané. ¿Sí me hago entender? Bueno, hermanos, eso es lo que nos muestra el párrafo 5. El párrafo 6 en la próxima clase nos va a hablar de los medios para ejecutar ese decreto de salvación. Pero ya lo veremos en la próxima clase. Pero queda claro entonces que el párrafo 5 del decreto de salvación del capítulo 3 nos habla de la base en la que Dios elige. Y es claro que esa base no es de ninguna manera méritos humanos. Nada en nosotros. Por el puro afecto de su voluntad y para su gloria. En nosotros, ¿qué vio? Pecado. Eso sí vio en nosotros. ¿Son inocentes a los que Él pasa por alto? No. Ellos son condenados justamente. No, es que ningún pecador es inocente, es justificado. Por eso la palabra es clara. Nosotros no somos inocentes, somos justificados. Somos culpables que hemos sido justificados. O sea,
el cristiano no recibe un indulto. ¿Saben lo que es un indulto? ¿Cuál es la diferencia entre una justificación y un indulto? Hemos hablado de una persona que está en la cárcel y recibe un indulto, ¿cierto? Lo sacan de la cárcel y no cumple la condena. Nadie más cumple la condena que debió cumplir esa persona. Recibe un indulto. Pero en el caso del pecador, nosotros no fue así. Jesús cumplió con la culpa y llevó la culpa y la condenación que nosotros debíamos. O sea, nosotros no hemos sido indultados. Sí, porque no se termina, el criminal no paga no paga la condena. Pero en nuestro caso, la pagó Cristo. Entonces no hay un indulto. ¿Sí me van a entender? O sea, nosotros somos culpables, justificados. No inocentes. Bueno, hermanos, no sé si hay preguntas o aportes para dar por terminado el discipulado de hoy. ¿No? Bueno, oremos entonces, hermanos. Señor, gracias te damos por este espacio de discipulado. Gracias por tu instrucción, Señor, que atesoremos tu palabra en nuestro corazón, que estas cosas nos ayuden a ser más humildes, a conocerte mejor, a servirte de mejor manera, Señor. Guárdanos, oh Señor, de pecar contra ti. Guárdanos, Señor, de subestimar estas preciosas doctrinas que tú nos has dejado. Ayúdanos a involucrarnos más en ellas. Ayúdanos también a interesarnos más por el estudio de tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir guardando tu día, a glorificarte, Señor, y a seguir exaltando tu nombre. En el nombre de... Amén y amén.